noches, hermanos. Que el Señor los bendiga en esta noche y sean bienvenidos una vez más a la casa del Señor. Quiero invitarlos a ponernos sobre nuestras rodillas, hermanos, y poder interceder por nuestros hermanos que vienen en camino y poder orar por una palabra fresca que el Señor tenga para nosotros. Amado Dios, muchas gracias te damos por esta noche, Señor, por permitirnos, Señor, estar delante de ti, Señor. Padre, gracias por permitirnos, Señor, una vez más estar aquí en tu casa, Señor, sabiendo que tú tienes algo para nosotros, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que vienen en camino, Señor, y los que están aquí ya, Señor. Puedas tú, Señor, mostrarte, Señor, a sus vidas, Señor, y poder hablar una palabra fresca a nuestros corazones, Señor. Señor, en esta noche queremos rogarte, Señor, por la vida, Señor, de nuestra hermana Carolina, Señor, que tú puedas, Señor, en este tiempo fortalecer su corazón, el corazón de su familia, Señor. Padre, por amor de tu nombre, haz tu obra, Señor, en la familia de nuestra hermana Carolina en estos tiempos difíciles, Señor. Muévete por amor de tu nombre, consuela por amor de tu nombre, Señor. Oh Espíritu Santo, muévete en esta noche. Oh Señor, te pedimos por las demás peticiones, Señor. Tú ya las conoces, Señor. Que tú puedas, Padre, interceder, moverte conforme a tu voluntad, Señor amado. Oh Padre, encuéntranos esta noche, por favor. Oh Padre, por favor, encuéntranos, Padre. Hoy que puedas, Señor, llenar nuestro corazón de gozo de los cielos, Señor. Gracias, amado Dios, muchas gracias por el privilegio que nos das, Señor, de estar aquí delante de ti, Señor. Oh, sigue ministrando nuestros corazones, por favor, Padre. Por favor, amado Dios. El día lunes íbamos con mi hermano Isaías y Heidi. Isaías empezó a hablar de Pedro y Judas. Y hablamos bastante, pero algo que a mí me impactó bastante es que Isaías decía que el Señor a Pedro le dijo que lo iba a negar 3 veces. A Judas solo dijo entre sus discípulos: uno de ustedes me entregará. Lo otro es que Judas lo entregó, ¿va? Y sí se arrepintió, pero él no buscó al Señor para que el Señor lo perdonara. En cambio, Pedro falló, lo negó, pero él buscó al Señor y le amó. De verdad, hermanos, que seamos Pedros y no Judas. Oremos, hermanos. Señor, gracias porque nos permites nuevamente estar en este lugar, Señor.
Gracias, misericordioso, porque eres bueno, porque eres fiel y justo para perdonar, Señor, nuestros pecados. Gracias te damos, que nuestra alabanza, Salvador, pueda subir en esta hora. Por favor, misericordioso, te damos gracias, Salvador. Damos gracias, Padre. Alabad al Señor. Alabad
gracia, Señor, estamos delante de ti, Señor. ¿Qué sería de nuestras vidas, Señor, sin tu gracia? Oh, Señor, que sepamos que todo lo que hagamos, Señor, es por tu gracia, por tu habilidad divina, Señor, dada de lo alto al polvo de esta tierra. Y en esta noche te decimos gracias, Señor, por esa gracia puesta delante de nosotros. Te alabamos, Cristo Jesús, esperanza nuestra. Te alabamos, Rey. Te alabamos, Padre. Alabamos tu nombre, Salvador. Y gracias, misericordioso, por esa gracia puesta delante de nosotros, Salvador. Gracias, Salvador, amado. Gracias, Salvador. Que verdaderamente, Padre, amemos adorarte. Salvador amado, pon ese anhelo en nuestras vidas, Salvador. Ah, misericordioso, piadoso.
Queremos amar lo que tú amas, Señor, y que de nuestros labios y de lo profundo de nuestro corazón pueda salir, Señor, que te ame más que la vida, que te ame más que este mundo lleno de vanidades, por favor. Sí, Señor amado, queremos amarte, Señor, amarte a ti, Señor. Tú eres el Dios de nuestra salvación, Señor. Eres nuestra esperanza, Señor. Señor, tú queremos unirnos, Señor, al remanente que te ama, Señor. Queremos ser parte de ese remanente, Señor. Encontrarnos en tus cámaras, Señor, secretas, Padre, pero abiertas para aquellos que te aman, Señor, disponibles para aquellos que tocan tu corazón, Señor. Oh, grande tu nombre es glorioso, exaltado en lo Muchas gracias, Señor, te damos en esta hora por tu bendición, Señor, hacia nuestras vidas, por bendecirnos con este tiempo, Señor, de refrigerio, que sabemos que dándote de beber a ti, nosotros también recibiremos de esa agua, Señor, de vida. Gracias, Señor, por tu misericordia esta noche, porque hemos sido fruto, Señor, de tu amor. Hemos sido blanco de tu amor, Señor. Muchas gracias, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús. Sigue con nosotros, Señor. Por favor, no te vayas, Señor. Amén. Y amén. Amén, hermanos. Buenas noches. Pueden tomar sus lugares, hermanos, en esta hora. Un gusto poder saludarlos. Es una bendición, hermano, poder verlos, saber que tenemos familia en Cristo. Es una bendición. En esta hora, el título de este mensaje, hermanos, es El poder de la palabra de Dios. Y yo sé que al oír el nombre del título, pues podemos nosotros dar por asegurado que es un tema infinito. O sea, imagínense el poder de la palabra de Dios. El poder del Señor es infinito y su palabra es infinita y Dios es infinito. Pero hay temas infinitos, hermanos, pero nosotros podemos ver, sentir, experimentar, conocer algunos destellos de esas infinitas verdades. Y algo que nosotros podemos verlo de un ejemplo es el universo. El universo sabemos que es infinito, pero podemos saber que hay una luna, que hay un sol. Otra es la arena del mar. Creo que nadie ha contado cuántos granitos de arena hay. Son infinitos. Pero sí podemos guardar un poco de esos. Los números, sabemos contar, pero son infinitos. Entonces, algo así, hermanos, es similar es entonces lo que yo quiero compartir con ustedes. Algunos destellos de estas verdades del Señor, que su palabra es poderosa. Y podemos, todos hemos leído la Biblia
desde Génesis, y sabemos que en el primer capítulo, Génesis, los primeros versículos, no estoy seguro si es el 3, empieza diciendo el Espíritu Santo: dijo Dios, sea la luz. Desde ahí, hermanos, el Señor empieza a obrar. Cuando Él dijo, sea la luz, primero dice los versículos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego que estaba desordenada y vacía. Pero cuando empieza la obra del Señor, el poder del Señor a manifestarse, empezó con una palabra. Dijo Dios, sea la luz. Y así empieza la obra en la tierra. Así empieza la obra del Señor a manifestar el poder de su palabra en nuestros corazones. Así empezó esa obra que hoy estamos nosotros aquí. Podemos decir entonces, hermanos, que su palabra es creadora, es poderosa. Juan 1:3 dice que el verbo está describiéndonos, el apóstol Juan está describiéndonos al verbo de vida. Y dice que sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Sin él, o sea, sin esa palabra, ninguna obra de lo que nosotros podemos ver o experimentar ha sido hecho. Y algo más podemos agregar: el poder de su palabra. Sus palabras son espíritu y son vida. Hubo un hombre en las Escrituras, y no era del pueblo de Dios, era un hombre gentil, era un centurión, un romano, que él sabía que la palabra de Jesús era suficiente, era capaz, era absoluta, era la necesidad que él tenía en ese momento. Y no por él, sino que por su criado. ¿Recuerdan esa historia? El centurión y su criado estaba, y él le dijo, él expresó de todo corazón, solo di la palabra. ¿Y por qué sabemos que él la expresó de todo corazón? Esa expresión, porque iba acompañada de algo, de fe. Era el fruto. Los labios de este hombre expresaron un fruto de esa fe, y dijo, Señor, solo di la palabra y mi siervo será sanado. Él sabía el poder. Entonces nosotros podemos decir que hay una conexión directa, hermanos, entre la fe y la palabra de Dios. Vayamos a Romanos capítulo 10. Creo que unos me podrían decir, hermanos, eso yo ya lo sabía. Pues también yo, hermanos, pero quería compartírselos. Vamos a Romanos capítulo 10, versículo 17. Y leamos este versículo que es muy conocido. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces vemos que hay una conexión directa. No podemos separar esas dos cosas. Los caminantes de Emaús, ellos se dijeron, ¿no ardía nuestro corazón? Hey, vos, ¿no ardía nuestro corazón cuando el Señor, Él nos abría las Escrituras? Y esa palabra empezó a obrar en ellos. Y ellos, al igual que nosotros, que somos sus discípulos, eran tardos, dice, para creer. El Señor les dijo, vosotros sois tardos para creer. ¿A creer qué, hermanos? Las palabras que estaban en las Escrituras. Las palabras de Jesús, lo que estaba dicho acerca de Él. Pero vemos al final del relato algo precioso, algo que siempre hace la palabra del Señor cuando encuentra cabida en nuestros corazones. Los ojos de estos hombres fueron abiertos, y esa palabra abrió los ojos de ellos, mostrando una vez más, podemos decir, su gran poder. No sé cuántas veces el Señor mostró con su palabra hoy su poder en sus vidas, no sabemos. Muchas veces no lo vemos, no lo percibimos, pero el Señor tal vez dice una palabra a favor de usted, a favor de su familia, y el Señor muestra su poder. O tal vez usted dijo algo a alguien hoy, hablando de hoy, y el Señor tocó la vida de alguien, afectó el corazón de alguien por esa palabra que el Señor puso. Nosotros sabemos pues que ya mucho de que también con nuestras palabras podemos matar a otros, ¿verdad? Aún aquí en la iglesia,
Tal vez venimos a la iglesia y de repente algo no nos parece y matamos a alguien. Sacamos nuestra UCI o nuestra AK-47 y matamos a alguien. Y luego el Señor hace algo y viene y de repente tal vez el Señor nos contricta sería, o no sé cómo sería, contrista nuestro corazón y nos volvemos al Señor. Tenemos el tiempo de oración y decimos, y volvemos, un corazón contrito sería, ¿sí? El Señor nos hace el corazón contrito y luego nosotros venimos y somos tocados por el Señor. Pero imagínense, yo pensaba, a veces venimos y el Señor, de la mera entradita de la mañana o en la noche, y el mensaje ya no lo vamos a recibir igual. Pero el Señor sabe que necesitamos ser llenados de sus palabras. Un aspecto, hermanos, del relato que estábamos viendo de los caminantes de Emaús es que como cristianos nosotros nunca podremos ir en ese camino de la vida cristiana sin fe o sin oír su palabra. No podemos. Jamás podemos caminar y dar pasos adelante, primero sin la fe y también sin oír la palabra del Señor. Salmo dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Prácticamente, hermanos, es algo que ya sabemos. Sin Él no podemos nosotros. Somos menos que nada. Tropezamos si no tenemos la luz, si no vemos con la luz que Él nos refleja o nos da. Nosotros no vamos a tener ojos abiertos y vamos a tropezar. Vayamos a Hebreos 11, versículo 6. Y creo que todos estamos muy familiarizados con esto porque cada sábado el Señor nos recuerda algo acerca de la fe, ¿verdad? En las clasecitas del semillero. Bueno, que no son clasecitas, son enseñanzas, ¿verdad? Del semillero. Y dice el versículo 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, primero crea que le hay, y segundo que es galardonador de los que le buscan. ¿Verdad? Es como cuando usted va al médico. Usted va al médico, pero va a ir y le va a ir a decir: no, doctor, no, así no. No, así, mire. No, esa medicina me hace daño. Entonces es prácticamente que nosotros, un ejemplo claro, pues vamos al médico, estamos depositándonos en él. Y es un detalle de la palabra fe. Es cuando nosotros creemos en algo o en alguien sin recibir ni una explicación, sino que solo simplemente creemos. Simplemente decimos gracias o así es, ¿verdad? Y es con el Señor. Como dijo Romanos también, Pablo dice en Romanos, el vaso no le dirá: ¿por qué me hiciste así? Sino que es gracias, Señor, o mucho relacionado a eso. Pero nosotros, si tenemos fe, vamos a creer sin esperar, recibir a cambio una explicación del Señor. Es como cuando un hijo, y es lo que le digo yo a veces a mi esposa: yo quisiera ser un hijo del Señor, pero entendido, no solo decir muy bien, sino que saber por qué yo estoy diciendo muy bien. Un hijo entendido, que cuando papá, ya sabe, mi papá me contaba una experiencia, que digamos mi abuelo con algún amigo o algo en la sala de la casa y venía él y entraba y quería opinar algo, él solo lo miraba a él y le miraba la puerta. Y le sabía que tenía que tomar esa trayectoria y salir de ese lugar. Y si no lo hacía, pues venía la disciplina, a su manera, pero venía la disciplina. Entonces, para ser nosotros verdaderos hijos del Señor, obedientes y entendidos, necesitamos ir teniendo fe. Entonces nosotros vamos a ir conociéndolo, sabiendo lo que Él es. Que viene la aflicción económica, pero nos acercamos al Señor en nuestro holocausto. Sabemos que Él está ahí y Él va a proveer.
y que Él va a ser galardonador no por las cosas materiales o económicas, sino que porque Él va a saber qué es lo que necesitamos y nos lo va a dar. Y cuando Él es el galardonador, es que hay un efecto, hay un resultado, algo es hecho en nosotros cuando nosotros nos acercamos. Aquel hombre, ¿se recuerdan que con el fariseo estaban adorando a Dios? Y el fariseo, pues, él expresó lo que había en su corazón, actuó conforme su corazón, pero el hombre que ni quería levantar sus ojos, dice que él regresó justificado, porque él estaba mostrando fe. Ahora quiero que vayamos a Lucas capítulo 17, y es algo, un pasaje, hermanos, que era lo que yo empecé a estudiar, ¿verdad? O a buscar para compartir, pero creo que iba relacionado mucho con el poder de la palabra del Señor, pero es algo de la fe también. Y dice en el versículo 5, bueno, podemos leer desde el 1 del 17 de Lucas, dice: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo me arrepiento, perdónale. Luego dice, ahí no hay división. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Ahí en la versión de las Américas está hasta con exclamaciones, signos de exclamación, perdón. Y algo que podemos ver de entradita en estos versículos, primero es que el Señor está hablando a sus discípulos, es su palabra. Los que tenemos la versión que ponen en rojo, ¿se acuerdan? Las palabras de Cristo, dices, ahí sabemos que está hablando el Señor. Y otro punto es que era una palabra difícil de asimilar o para hacer para los discípulos. Y nuevamente, hermanos, nosotros somos sus discípulos, ¿verdad? Todos los que estamos aquí anhelamos ser sus discípulos o somos sus discípulos. Y entonces ellos dijeron, ellos eran incapaces se sentían incapaces de seguir o hacer lo que el Señor les estaba diciendo, que perdonaran a sus hermanos y 7 veces, y en otro pasaje dice que son hasta 70 veces 7. Pero no vamos a hablar de este tema, hermanos. Pero relacionando este tema o esta cita con 1 Corintios 13:13, nosotros sabemos ese versículo que dice: y ahora permanecen, parafraseando, permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero ¿cuál es el mayor? Es el amor. Pero empezamos creyendo, ¿sí? La fe, la esperanza y el amor, aunque lleguemos a lo más importante, pero necesitamos empezar a creer en el amor. No sé si oyen el énfasis en el amor, como que diga en el hermano Andrés, por ejemplo, en el amor. ¿Quién es amor? Dios. Para que luego ese amor va a venir y poner de su amor en nosotros, y luego nosotros vamos a poder mostrar ese amor a nuestro hermano. Pero todo empieza creyéndole, ¿sí? Con la fe, y luego vamos a llegar a lo mayor, pero empezamos con la fe, la esperanza y el amor, pero necesitamos la fe. Entonces, hermanos, nosotros podemos saber con seguridad que para recibir el poder de su palabra en nosotros, necesitamos la fe en el Hijo de Dios. Para poder experimentar el poder de su palabra en nuestros corazones, necesitamos creer en el Hijo de Dios. 1 Tesalonicenses 2:13, se los leo yo en una forma resumida: cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Ahorita me da pena decirles, hermanos, pero la palabra de Dios
que les estamos compartiendo. O sea, cada vez que nosotros venimos a la iglesia, tenemos, no solo aquí podemos oír la palabra de Dios, ustedes lo saben, sino que en nuestras casas, aún en nuestros trabajos. Yo creo que ustedes tendrán un testimonio más de alguna vez, donde el Señor, aún en el trabajo, aún haciendo algo tan sencillo, el Señor les ha hablado, cabal lo que han necesitado, la palabra de sanidad, la palabra de aliento, la palabra de vida, tal vez no para usted, sino que para otro. Pero exactamente cuando nosotros venimos a la iglesia también sabemos que vamos a sentarnos a recibir una palabra del Señor. Y dice este versículo, no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces la palabra del Señor va a actuar en nosotros, hermanos, si somos creyentes. Y yo quiero contarles un testimonio. Y pues tal vez alguno ya les he contado, pero espero no ser repetitivo. Pero hace poquito yo, bueno, no me acuerdo qué día, ni varios días, ni acuerdo cuánto tiempo atrás, pero sí he oído una prédica del hermano Marvin, el pastor Marvin, que ya como 4 veces la he escuchado, pero así en diferentes lugares, hasta en diferentes lugares creo yo. Pero lo que les quería compartir es esto, porque yo le dije a mi esposa, fíjate que cuando yo oí este mensaje, esa palabra del Señor vino a mi vida y era trascendental para mí. Y bueno, yo dije, voy a tomar esa palabra, yo sé que con la gracia del Señor, tomé esa palabra, decidí dejar la universidad y pues muchas cosas, o sea, iba a perder prácticamente, hablándolo así humanamente, y igual lo pude ver entre el club, digamos, ustedes, de los amigos. Y bueno, hay una frase, ya me voy a quedar a burro, decimos, ¿va? Ya tal vez bachiller o lo que había estudiado, pero era una frase que se usaba, y hasta literalmente algún rechacito de alguien, porque yo ya no iba a continuar en la universidad. Aún en la universidad pasé por 3 oficinas y hasta unas señoras enojadas, 2 señoras enojadas. La más amable, bueno, me dijo, bueno, usted le quitó una oportunidad a los aspirantes, imagínense, dentro de 2 años o 3 años van a volver a entrar. Y qué mal estuvo eso, me dijo. Pero yo, bueno, con vergüenza, pero tomé la decisión. Pero le decía porque cuando esa palabra yo la recibí, yo sabía que tenía que ser obediente a esa palabra. Y bueno, a veces trato la manera de imaginar cómo estuviera tal vez si no hubiera recibido la gracia. Y la fe para creer. Perdón, hermanos, pero la cosa que la mayor bendición fue hallar el favor de Jehová con mi esposa. Pero por eso yo quería animarles. Pues yo puse aquí jóvenes, si ustedes, el Señor les está hablando alguna palabra del Señor, vale la pena seguirla, porque podemos perder lo que
quería o tenía para nosotros. Y tal vez sea un aguijón, como dice Eclesiastés 12:11, verá que las palabras de los sabios son como aguijones y a veces como incómodas las palabras de los maestros, dice, que hablan en las congregaciones, pero valdrá la pena al ver su resultado, el poder que el Señor actuó en la vida de nosotros si nosotros obedecemos. Así que animo, jóvenes, si ustedes, el Señor le ha estado hablando una palabra del Señor que ustedes saben. Yo hablé con una joven en ese tiempo y yo creo que sí, el Señor me está hablando, pero siguió en lo mismo. Y no sé cómo está su vida, pero seguramente no está bien. Tal vez otros siguieron, continuaron. Pero a lo que voy es, hermanos, que cuando el Señor nos habla, debemos de pedirle la gracia al Señor para que ese poder de su palabra pueda actuar en nosotros. Y también puse hermanos en general, porque no solo los jóvenes, ¿verdad?, sino que nosotros también, los que estamos jóvenes pero casados. El Señor nos habla en el consejo. No sé si usted tiene esa, no digamos ni buena costumbre, sino que una convicción de que usted dice, va a hablar con hermano Freddy. Yo a veces creo que, no sé, tal vez incomoda a alguno, pero yo digo, voy a preguntarle al hermano Freddy, o sea, a mi pastor. Pero el consejo, hermanos, viene de su palabra. Sabemos que la dirección del Señor, su palabra, y cuando venga y nos topemos que no era lo que esperábamos escuchar, pues tal vez y no de inmediato, hermanos, pero doblemos nuestras rodillas. Tal vez ya no avancemos ni para ni un lado. Creo que, Señor, este aguijón, esta palabra me resulta muy punzante a mi carne, pero yo sé que es tu palabra, Señor, y en su momento vas a mostrar tu poder. Y recibamos esa fe, hermanos, y sabemos que en oración. Y también les escribía aún la palabra de sanidad, hermanos. Tal vez necesitamos aún nuestros cuerpos físicos, necesitamos una palabra de sanidad. Tal vez es un achaque que ahí va y hasta vez ni el doctor lo encuentra, el problema, y tal vez es nuestro corazón. Tal vez, como leímos, es falta de perdón o algo que tenemos guardado. Pero el Señor quiere hablarnos esas palabras. En la Biblia vemos que desde mero inicio, aun cuando Adán había pecado, Él le dijo, Él lo fue a buscar, ¿dónde estás? Entonces, el Señor sabía que el hombre había pecado, había caído, pero el Señor mostró su palabra y Él quería restaurar esa relación con nosotros. Y muchas veces la palabra no es para algo espiritual, la palabra de Dios a veces hasta para algo natural. Dijo aquel escritor de la escritura, no me recuerdo qué libro, pero dijo que Elías era semejante, con pasiones semejantes, aún él quería morirse. Pero Cristo fue un hombre como nosotros también. Él sabía, esa palabra, ese verbo dice que se hizo carne, para que así nosotros podamos recibir ese poder de la palabra del Señor. Para ir terminando, hermanos, solo regresamos a la expresión que dijeron aquellos hombres, los discípulos: Señor, aumentanos la fe. Ellos exclamaron: Señor, aumentanos la fe, porque es difícil. Entonces, lo que les trataba, hermanos, de compartir es que la palabra del Señor, nosotros sabemos cuando, si el Señor nos dice, levanta, ora por ese hombre y levántalo y él va a resucitar, o yo te voy a proveer tal cosa. Pero cuando la palabra del Señor viene, pero es incómoda en nuestras vidas, es lo que quería tratar de enfatizarles, hermanos, es cuando el Señor nos dice: no, hijo, ahí no, es por este lado. Entonces es cuando: Señor, aumentanos la fe. Queremos creer que tú nos estás hablando.
que es tu palabra para nosotros y que tu palabra va a operar algo en nosotros y va a actuar en nosotros los creyentes. Usted y yo somos discípulos, ¿verdad? ¿Somos discípulos del Señor? Yo creo que sí. Entonces expongámonos a sus palabras, hermanos. Y pues a veces no es necesario tal vez solo estar oyendo mensajes y prédicas, porque tal vez hay alguna interpretación de alguien, ¿verdad? Se puede dar, sino que el Señor en las Escrituras también, ¿verdad? Pero el Señor que nos dio una palabra o oír un mensaje, como les contaba. Señor, gracias. Tú me permitiste, hasta la cuarta vez yo reaccioné y dije, Señor, gracias, porque yo pude tener tu gracia para responder a tu palabra. Y tú has obrado poderosamente, has abierto camino y puedo estar delante de ti. Expongámonos a sus palabras, hermanos, no como un ejercicio tal vez únicamente, ¿verdad? Sino con fe en el Hijo de Dios, que Él hará con su poder vida sus palabras. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Quería por esta vez que entonáramos este cántico que dice: afirma nuestros pies. Sabemos que las palabras del Señor van relacionadas estrechamente con la fe. Y en estos tiempos, hermanos, necesitamos mucha fe para avanzar. Gracias, Señor. Afirma nuestros pies, Señor. Hermanos, algo que olvidaba expresarles era que las palabras del Señor, dice, son bellas, son las palabras del Señor. Es una carta de amor para nosotros. Entonces solo recibiremos y las miraremos bellas y hermosas sus palabras si nosotros tenemos esa fe en Él. Amén. para nuestras vidas, Señor, y será para sanidad
que tú estás delante de nosotros y abre nuestros oídos, Señor. Por favor, Señor, danos un corazón para creerte, Señor. Josué, antes de entrar a Jericó, recibió lo que oíamos, el poder de una palabra, hermanos. Imagínense conquistar una ciudad poderosa, impenetrable, y dice la escritura en Josué 5:13, y estando Josué, que es figura de Cristo, cerca de Jericó, nuestras batallas, alzó sus ojos, la fe, y vio un varón que estaba delante de él. Más adelante dice quién es, el cual tenía una espada desenvainada. Qué poder de la palabra, la espada, la palabra semilla, la palabra espada, pero aquí es una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, comenzó a caminar, que estaba en presencia de esa persona, y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y ese hombre dice que le responde en el siguiente versículo: no, o sea, ni de ustedes ni de sus enemigos. Él es más alto y le dice: yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Y Josué dice, porque lo vio, y era el Señor mismo. Y dice: ¿qué dice? Como hoy oíamos la palabra. ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová le respondió a Josué y le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás es santo. Hermanos, si somos hijos espirituales de un pastor, como hoy oíamos, vamos a obedecer las palabras. Y quizás el Señor nos diga las mismas palabras. ¿A quién le dijeron esas palabras? A Moisés. ¿Y su hijo? ¿Qué palabras escuchó? Las mismas. ¿Y cuál fue la reacción de ambos? Creer y obedecer. Pero no solamente eso, sino, hermanos, la fe no es tener un plan. La fe es ver con el Espíritu. No vemos. Es hacer algo que no sabemos, a saber qué va a pasar. Pero lo único que sí sabemos, hermanos, es que Dios nos lo dijo. Y si Dios lo dijo, pues Señor, quiero dar ese paso. Eso sí estoy seguro, que Él lo habló. Entonces, eso es la confianza. Que hagamos eso, hermanos. Qué oprobio para Josué. Se quitó el calzado. Y saben que para un soldado es vergüenza andar descalzo en una batalla. El apóstol Pablo estaría en contra. No, él escribió el calzado, el apresto del evangelio de la paz. Pero el Señor le dice: Josué, quítate el calzado que tienes. Y él se lo quitó. ¿Qué? En pocas palabras, quizás solo le estaba diciendo: necesito que tú confíes en mi palabra. ¿Y qué pasó con Jericó, hermanos? Lo conquistaron descalzo. Josué entró descalzo por la palabra del Señor. No confió, imagínense, descalzo en una batalla, pero no confió en sus fuerzas. El Señor le estaba diciendo: pelearás, Josué, por mi palabra, y tú vas a ganar. No serás tú. Entonces, si hoy el Señor,
como oíamos, nos da una palabra, hermanos, con su poder, y la creemos. Creamos, hermanos, que el Señor sabe más que nosotros. Señor, que no solo oigamos un servicio más, sino que la palabra que tú hables a nuestras vidas, la creamos y la creamos, Señor. Porque si no la obedecemos, quizás no la creímos lo suficiente, Señor, que podía llevarnos a la vida, Señor. Es lo que tú anhelas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermano. No sé si hay hermanos que nos visitan en esta noche. Así está mi hermano Eduardo Huarcas. Bienvenido, hermano. Dios te bendiga. Estuvo con nosotros en Tecpan también en la tarde. Qué gozo verte nuevamente aquí. Igual, bueno, podemos saludarnos, hermanos. También queremos dar la bienvenida a nuestro hermano Eliezer Pérez, que nos visita por primera vez de San Antonio, Aguascalientes. ¿Puede levantar el hermano Eliezer Pérez, por favor? Allá está el hermano Eliezer. ¿Pueden saludarlo, hermanos? Amén. Dios le bendiga, hermano Eliezer. Mucho gusto. Bueno, hermanos, queremos despedir nuestra transmisión esperando que el Señor es poderoso, y así como en el principio Él dio una palabra, Él también puede dar una palabra para nosotros. Si nosotros amamos como una tierra, que esa semilla caiga. Y cuando esa semilla, pues, de su palabra caiga en nuestra tierra y creemos y somos buena tierra, dará su fruto. Que el Señor les bendiga, hermanos.